Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ok, hoy vamos a hablar, como vieron en el título, en la miniatura y en todo, pues en toda la información que hice del video, vamos a hablar de Wattpad. Yo sí fui de las que empezó a leer en Wattpad. Mi gusto por la lectura empezó, estaba en la secundaria. Storytime Mini. Yo empecé a leer cuando estaba en la secundaria. Estaba 2000, no sé, como 2010. La verdad no sé. Pero el punto es que fue cuando la gente estaba escribiendo, bueno, no, a ver, vámonos un poco más atrás. Yo empecé a leer en Instagram. Así como lo escuchan, en Instagram la gente posteaba historias. O sea, de que la foto era como la foto, siempre era la misma foto y ponía capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3 y o sea, el, el número de caracteres que tenía para escribir en la descripción de la foto, eso era el capítulo. Y ahí te escribían la historia y eso era lo que yo leía. Fanfics, obviamente. No me voy a exponer mucho porque no de eso no se trata el video. Aquí no me voy a exponer, no de eso. Ya si en algún punto quieren saber mis primeros fanfics, podemos hablar de eso. Pero ese no es el punto ahorita. Entonces yo empecé a leer ahí y de ahí yo descubrí Wattpad, porque me acuerdo que me recomendaron, es que hay una app en la que puedes leer y no es Instagram. Y yo me dijeron, descárgate Wattpad. Y yo me descargué Wattpad y ahí empecé a leer fanfics. Vaya, ay, es que Wattpad es, Wattpad ya se convirtió, o sea, en una plataforma para sacar libros. Y la cantidad de libros que ya, o sea, ya ni siquiera sabes. Nada más de repente ves el sello de Wattpad en un montonal de libros y dices, chinga, ¿en qué momento salieron tantos? Porque pegó muchísimo la plataforma y de un momento a otro tuvo un boom muy cañón y como que a todo el mundo de repente antes era algo como muy underground y así como muy escondido Wattpad y como muy para fans, que era sobre todo para que la gente escribiera pues fanfics. Creo que 50 sombras de Grey es un fanfic de que no es de Wattpad, no tiene nada que ver, pero o sea, es un fanfic de Crepúsculo, creo, y o sea, los fanfics han sustentado la vida literaria muy fuertemente. Entonces yo empecé a leer fanfics en Wattpad, muchos. Y nosotros sabemos, aquí entre confianza, hay muchas cosas muy random en Wattpad. Wattpad tiene el sello de ser una plataforma curiosa. Tómalo como lo quieras tomar. Entonces sí, yo leía mucho fanfic en Wattpad, pero de lo que vamos a hablar hoy no es de los fanfics, porque no tendría mucho sentido. Este video es mi top 5, que creo que va a haber un poco más, quizás un libro más, de mis libros favoritos de Wattpad. Pero vamos a hablar de libros que ya, incluso creo que la mayoría están en físico, incluso algunos creo, bueno, no les voy a dar spoilers, pero incluso algunos van a tener adaptación, al menos se habló en algún punto de la adaptación. Entonces, vamos a hablar de libros. Los fanfic lo dejamos para otro video. Bueno, tengo mi biblioteca aquí de Wattpad. La computadora no es importante, pero la tengo aquí porque quería ver los libros en el orden en que los leí. Pero ese no es el top. Entonces, entonces no lo vamos a ir mencionando de esa manera. Obviamente hasta abajo tengo puros fanfics. De eso ya dije que no vamos a hablar hoy. Pero yo creo que sí, vamos a hablar del top 5. Y mi top 5 a la trilogía de culpables, creo que fue uno de los primeros libros. Sí, pero ese no lo leí en Wattpad, ese ya lo leí en físico, pero sabía que era de Wattpad. La trilogía de culpables, por ahí está. Esos tres libros, si no me equivoco. Sí, esos libros, el azul, el verde, aquí. Esos libros, la trilogía de culpables, en su momento, pues sí me gustó muchísimo. O sea, ni para qué negárselos. La verdad es que fueron unos libros que disfruté mucho. Yo estaba muy crushada con Nick Leister. Y sobre todo siento que tiene, pues, este picor
propio de Wattpad, porque en Wattpad muchas cosas se permiten, ¿ok? Creo que es una ley no escrita que la gente de Wattpad sabe y solamente los lectores de Wattpad como que estamos de acuerdo. En Wattpad muchas cosas se permiten, en Wattpad hay muchas cosas que siento que si salieran de Wattpad las funarían muy cañón. Obviamente, o sea, los libros de culpables han tenido muchas funas. Creo que cualquier libro de Wattpad siempre ha vivido por muchas funas, a pesar de que hayan tenido mucho éxito. Por ejemplo, las adaptaciones de Mercedes Ron, pues hicieron súper famosas, o sea, ya tienen hasta su versión en inglés, o sea, creo que, o sea, es My Fault London, se me va la onda. Yo no vi esa, tengo que admitirlo, porque siento, o sea, es que no me gusta, bueno, ya me desvié del tema, pero se los voy a comentar de todas maneras. Cuando tú le das un físico, en este caso, ¿cómo se llama el actor? No me acuerdo el nombre del actor. Excelente. Eh, Cuando le das un físico ya al personaje, en este caso a Nick, que intentes darle otro nada más por hacer la versión, en este caso en inglés, siento que no, o bueno, no sé, como que no me convence. Como que ya te compré que este güey es Nick Lester y ahora me quieres, además son muy diferentes los actores como físicamente. Entonces que ahora me quieras vender que siempre no, que en inglés es este, como que no me entra en la cabeza. Entonces por eso yo no vi la versión en inglés, aunque vi muchas críticas positivas sobre la película. Culpables puede ser como mi top 5 porque siento que cayó rápido. A pesar de que fue un libro y unos personajes y una historia que sí me tuvo como muy crushada, no puedo decir esa palabra hoy. Como que sí siento que decayeron rápido porque leí otros libros. Pero siento que es un buen libro para definir lo que es Wattpad. Es tóxico, es juvenil, es salseo, es dudoso. Porque pues obviamente tiene estas partes cuestionables de que si eran hermanastros, no eran hermanastros. Creo que Noah al principio es menor de edad. O sea, creo que nada más se llevan no me acuerdo muy bien. Y eso que vi las películas recientemente. Pero si no me recuerdo, Noah es menor de edad. Como, o sea, como medio libro del primer libro, que es culpa mía, creo que es menor de edad. Y, o sea, pues tienes esas cosas que dices, y luego todo el drama familiar, creo que es algo que representa mucho los libros de Wattpad. Siempre hay mucho drama familiar. Pero sí, siento que aunque está en mi top 5 no... sí, está bien en un número 5 porque siento que los siguientes libros de los que vamos a hablar son libros de los que definitivamente me acuerdo y que siento que son como mucho más como destacables que culpables. El segundo libro, y aquí otra vez es una trilogía, creo que sí es una trilogía, es la trilogía Traguito de Macha, entre libros. La trilogía Fuego, que empieza con Ciudades de Humo de Johanna Marcus. Definitivamente de ella, ese es el libro que más me gusta. Bueno, la saga en general me gustó mucho. Siento que, a ver, aquí yo no vengo a criticar otros libros. Además de que acaba de haber una polémica con Tardes de Otoño. Si es Tarde de Otoño, sí es Tarde de Otoño. Pero no vamos a hablar de eso ahorita. Siento que sus otros libros, que son más de romance, yo nada más leí la trilogía de Antes de Diciembre, bueno, la saga de Meses a tu lado, el de Tarde de Otoño y esta. Son los únicos que yo leí. Sé que tiene más, yo ya no los leí. Quería leer Emisterno, ¿cómo se llama ese libro? No me acuerdo, en físico, pero siento que tampoco nunca va a pasar. De esos tres libros que yo leí de ella, bueno, de esas tres sagas que yo leí de ella, que más me gusta es Trilogía Fuego, porque siento que es la que tiene más aporte, es la más creativa, es la que más interesante me sonó. Obviamente, como todo el mundo, también tuve mi crush con Jack Ross y obviamente se le ama y obviamente es increíble, pero siento que al final pasa a ser una historia de romance más, que está muy buena y que sí, lo que sea, que debo de admitir que cuando yo leí el libro, yo lo leí en Wattpad en la plataforma, y luego me compré el libro en físico que también por ahí está, y el libro en físico lo traté de volver a releer y no lo logré, se me hizo muy pesado, se me hizo que tenía mucho libro, o sea que era mucho libro que estaba yendo muy lento, por eso a veces no, siento que no me gusta releer libros a los que les tengo mucho hype, porque puede que haya sido hype porque lo leíste la primera vez
A lo mejor también porque lo leíste más chiquita y luego lo vuelves a leer y dices, ajá, no era tan increíble. Y pues se siente feo perderle el hype a un libro. A veces nada más tienes que recordar el libro como un libro bueno que te gustó en su momento y dentro de tu corazón sabes que si lo vuelves a leer posiblemente no vaya a ser lo mismo, pero también está bien. Este libro me gustó mucho porque la historia está muy buena. Es un fantasía, bueno, no, no medio, sí es una fantasía, un poco medio distópica incluso, y la verdad es que los personajes están mucho mejor desarrollados y mucho mejor construidos. Obviamente al ser una fantasía tiene mucha más área para jugar, porque pues no nada más es Jack, Ross y Jen, o sea, personas normales, sino tiene todo un universo que construir y tiene posibilidades infinitas. O sea, si les quiere poner que vuelan, pueden volar, ¿sabes? Puede construir lo que se le dé la gana y creo que está mucho mejor la historia. Me gustó mucho más, recuerdo mucho más y siento que es un libro que si releería, sí me gustaría otra vez. Vamos a tirar este dato, no me acuerdo si es oficial, según yo sí es oficial, o sea, sí lo dijo Johanna, que esta saga, la trilogía Fuego, es como la versión distópica de Jack y Jen, porque creo que, o sea, es que sí me acuerdo que tenía una referencia de que le gustaba el cine, entonces como que sí tiene esa referencia de que eso hubiera sido lo que pasaría si el mundo de antes de diciembre se hubiera ido como medio al carajo y hubieran terminado en este mundo. Pero no me acuerdo de dónde mi cerebro está sacando esa información, entonces no me crean mucho. En mi top 3 aquí vamos con la señora que yo siento que es una de las reinas de Wattpad, Ariana Godoy. Güey, la manera en la que despuntó Ari Godoy, o sea, de verdad, fue increíble. Incluso es sorprendente que haya sido con A través de mi ventana, que definitivamente no es uno de sus mejores libros. Y ahí es donde dices, o sea, escribiste A través de mi ventana, escribiste toda la saga de los Hidalgo y también tienes mi top 3 que es Fleur y es Heist, o Heist, creo que se pronuncia porque está en alemán. No me acuerdo si había un orden de lectura sugerido, según yo sí, pero no me acuerdo cuál era primero y cuál era después. Creo que sí leí primero Heist, porque creo que cuando yo llegué a Fleur yo ya sabía, o a lo mejor me spoilé en algún momento, la verdad no sé. Creo que son dos historias muy interesantes. La historia, si tuviera que elegir uno de los dos, creo que me iría por Fleur, porque es que toda la parte del psiquiatra y la construcción de los otros tres güeyes, que no me acuerdo su nombre ahorita, basta. Está muy bien hecha. O sea, yo me acuerdo que sí estaba muy picada en esa relación. Además, creo que fue una de las cosas más extrañas que he leído y sobre todo a esa edad, porque estaba más chiquilla, como que leer esta dinámica en la que, ¿qué está pasando? O sea, es un libro muy turbio, son dos libros muy turbios y muy densos en cuanto a secretos y creo que está muy, o sea, me gustó mucho cómo estaba formado el universo y cómo sí está muy pensado las características de cada personaje y cómo después eso se desarrolla en Heist o Haste. Yo siempre le dije Haste, pero creo que la verdadera, pero creo que la pronunciación correcta es Heist, entonces le estaremos diciendo Heist, ¿ok? Como que entender el background de estos personajes y dices, güey, están loquísimos, o sea, todo lo que pasa y todo lo que arman, yo me acuerdo que había escenas en las que de verdad no podía dejar de leer el libro porque estaba muy metida en saber qué estaba pasando. Y también con Heist, que creo que lo único que me acuerdo mucho es que el fin, o sea, el final de Heist, el cómo lo llevan, siento que yo decía, "Ah, no, pero bueno, es que estaba muy casada con el romance y pues aunque es un poquito un spoiler, pues no termina muy bien por esa parte. Entonces, y sé que hay otros libros, o sea, porque incluso lo estoy viendo, que está el libro de Frey, que es uno de los hermanos de Heist. Ese ya no lo leí, tengo que ser honesta, pero madres, o sea, siento que sí tenía unos personajes muy bien construidos, una trama muy bien construida y tenía aspectos muy únicos de sus personajes que hacían la historia una muy buena historia y un muy buen libro. Entonces, esos dos libros sí los tengo como en mi top 3. Esos libros sí me gustaría volverlos a leer. Y es lo curioso de Ariana Godoy, güey. O sea, tienes estos dos libros que para mí son muy buenos y lo tienes la saga de los Hidalgo y dices, ok, tu escritura maduró definitivamente. Ahora sí, en el top 2 está un libro que casi dejo, un libro que casi no continúo de leer porque los primeros 20 capítulos son horribles.
Los primeros 20 capítulos son súper lentos, no estaba pasando nada en el libro y lo sentía denso, denso, denso y además eran capítulos largos. Y estoy hablando de Irresistible Error, que muy probablemente vaya a tener adaptación y eso está buenísimo porque Alexander Colburn es una belleza de personaje. Yo de verdad, insisto, los primeros 20 capítulos, yo estaba de verdad declive, 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 declive. Qué horrible libro por los primeros 20 capítulos. No estaba pasando nada. Pero de repente empiezan a pasar cosas y el libro se va para arriba y de repente ya estás metido en la historia y de repente son muchas cosas las que están pasando y se vuelve un muy buen libro. Esos libros sí los quiero en físico. No, nunca los he comprado porque además los hicieron con ediciones de Yahoo y siempre tienen detalles muy bonitos y son dos libros porque los dividieron en dos porque les digo, los capítulos son muy largos y creo que les cambiaron algunas cosas. Siempre les cambian cosas cuando los pasan a físico pues porque pasa por un proceso de edición. Es obviamente diferente al que la autora tenía cuando ella solita lo estaba escribiendo y publicando en Wattpad. Entonces obviamente pasa por un proceso de edición y hay cosas que se cambian, hay cosas que... mientras no me cambie la esencia del libro, todo bien. Pero creo que es un verdadero librazo, o sea, siempre lo dije, no es un libro que está en mi top uno de Wattpad, porque los primeros 20 capítulos son horribles. Los primeros 20 capítulos, y te digo que son los primeros 20 con la certeza que son los primeros 20 porque me acuerdo perfectamente que yo estaba de que no, ya lo voy a dejar. Y leí el capítulo 20 y yo estaba de que ya, de verdad, no está pasando nada. O sea, llevan 20 capítulos y 20 muy largos capítulos hablándome de exactamente lo mismo. Y va y viene y sí y no y jugueteo, pero no, pero sí. Yo, güey, ya, ¿qué más? Llevas 20 capítulos con lo mismo. Y de repente en el capítulo 21 nos vamos. Me acuerdo perfectamente que es la escena cuando ellos van a la cabaña y que empiezan a pasar cosas y dices, gracias. Y de ahí el resto del libro es maravilloso, la pareja es maravillosa, tiene desarrollo de personaje, tiene una historia más grande aún detrás, que es de los papás de ellos, la dinámica, el enemies to lovers, la relación forzada, o sea, increíble. De verdad, muy buen libro, me encantó después de esos 20 capítulos más horribles. Y la dinámica cuando empieza a funcionar ya con ellos, que empiezan ya a... Para empezar, que empiezan a llevar ya la relación hacia algún lado y que empiezan a hablar sobre los secretos y la dinámica y lo que realmente hace el libro, te vas y ya disfrutas el libro. Podemos quitar los primeros 20 capítulos, lee los primeros 3 para que tengas contexto y luego sáltatelo hasta el capítulo 21 y ahora sí empiezas a leer un buen libro. Y nada más por eso, únicamente por eso, no está en mi top uno porque mi top uno de libros es Damián de Alex Mires. Y sorprendentemente, el otro libro que también me encanta de ella, que es Perfectos Mentirosos, no está en este top, está en mi top 6. ¿Te sirve? Entra en mi top 6. Pero en el top uno, El Rey de la Corona, para mí es Damián. Lo leí en Wattpad, lo leí en físico. Y aunque hayan hecho cambios del libro de Wattpad, es que es una historia que no, de verdad está, o sea, me encanta la historia de Damián. Me encanta cómo todas las cosas van uniéndose y cómo hay secretos y el drama y la tensión. Y siento que, o sea, no sé si es por el cariño que le tengo a la historia, pero esta parte de los novenos y la manada y la historia y Poe, como sea que le llamen, Damián, todos los chicos de ese libro, yo estuve una semana cuando anunciaron que se iba a vender, estuve una semana atenta a la preventa porque la página se cayó. La primera página cuando salió la preventa se cayó porque había tanta gente esperando el libro que la página no soportó y se cayó. Entonces tuvieron que hacerlo por otra parte y estuvieron contestando mensajes de Instagram. O sea, la tienda, que era Colofón en ese momento, estaba vendiendo los libros por DM en Instagram porque había demasiada gente, les habían tumbado la página, tenían que reactivar la página para las demás personas. O sea, deja la preventa de Damián. Había gente tratando de comprar otros libros, tratando de comprar, de seguir sus pedidos y no podían porque la página se había caído porque la gente estaba loca por comprar Damián. Entonces estaban contestando DMs por Instagram y de ahí estaban sacando la preventa y luego tampoco lo lograban, y entonces era muchísima gente y tenías que mandar un mensaje y tenías que esperar y esperar y esperar y esperar y era una espera horrible y luego yo aquí, señora paciencia, no se pudo hasta que de verdad ellos dijeron, nos acabamos de hacer una alianza con tal librería y en su página web ya están disponibles tantos ejemplares, vayan a comprarlos. Y ahí fue donde lo compré y venía con
o sea, venía el libro, venía un separador, venía una postal y venía el póster que yo antes tenía en la pared, pero por ahí está el póster. Es que este libro es muy bueno y cuando lo leí en físico todavía vuelve a ser más bueno con todos los detalles que le añaden a la historia y hay cosas que sí cambian, pero es de verdad una maravilla, de verdad. Me encanta la historia, es de los libros de Wattpad que más recuerdo con más detalles. O sea que sí te puedo decir esto, 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 esto. E incluso ahí es donde te puedo confundir cosas entre el libro en físico y el libro digital. Porque obviamente de que leí el libro digital a leí el libro en físico, pues el libro en físico lo tengo más reciente. Siento que tiene personajes muy bien pensados, tiene una historia muy bien pensada y los secretos están muy bien pensados. Y no sé, la dinámica, insisto, la dinámica de los novenos a mí me encanta. Es 2025 y yo todos los 9 del 9 me he visto completamente negro. Bueno, de por sí yo siempre ando de negro, pero los 9 del 9 son día de la cacería. Es que es increíble. Ese libro, o sea, de verdad, ese libro me encanta. Creo que nada más porque qué miedo, pero me iría a vivir. Y el final, si tú no te quedaste traumada con ese final, y no entendiste qué carajos estaba pasando con tu existencia por años hasta que Alex Mears anunció el libro de Damián 2 que se está publicando ahorita. Yo no lo he leído, no porque no tenga ganas, porque yo no me voy a hacer eso. Dejando un poquito de lado su enfermedad, que pues desgraciadamente le ha puesto muchos impedimentos para desarrollar su carrera como escritora, obviamente esa parte no es, porque se entiende que su ritmo de publicación va a ser muy lenta, pues por su estado de salud. Esa parte no tiene nada que ver, pero yo sé cómo es escritora. Y yo no me voy a hacer eso y no me voy a quedar ahí en un capítulo toda tensa y así esperando y haciendo teorías en mi cabeza. No, yo voy a esperarme a que ese libro esté completo y esté publicado y ya, así 100% fin, porque yo no voy a leer ese libro si está incompleto. También esa es la razón por la que yo nunca leí A través de la lluvia, que creo que sí ese es el último libro de los de Hidalgo, o sea, el libro de Apolo. Yo nunca lo leí porque no estaba terminado cuando yo lo estaba, o sea, cuando yo lo podía empezar, no estaba terminado. Y yo veía gente llorando. Y yo dije, y haciendo un disclaimer y una notita ahí en mi top 6 de por qué Perfectos Mentirosos está en mi top 6 cuando podría decir que es un libro que disfruté muchísimo, incluso mucho más que algunos de los libros que están en el top. Es que no sé cuál es mi problema con Perfectos Mentirosos. Creo que fue tanto el hype que le di en su momento. Como que de mi cuerpo salió mucho hype hacia ese libro y ahora simplemente como que digo, me gusta mucho la historia, me gustan mucho los personajes, no sería un libro que volvería a releer y ya, o sea, incluso podría andarse jugando su puesto con culpables, pero siento que es que creo que lo que pasa es que Culpables tuvo la película, entonces como que me revivió mucho este sentimiento de leer a Nick Leister y a Noah, entonces siento que por eso nunca supimos qué pasó con esa adaptación, porque se supone que iban a hacer la adaptación de Boulevard y que iban a hacer la adaptación con Perfectos Mentirosos. De Boulevard creo que hubo noticias hace poco, yo nunca leí ese libro. Nunca lo leí, nunca lo voy a leer. Prácticamente ya me sé toda la historia, entonces no tiene ningún caso. Pero se supone, es que anunciaron la adaptación de esos libros y me acuerdo perfectamente porque yo iba hacia una clase, o sea, iba llegando a la escuela de mis primeros semestres de la uni cuando anunciaron la adaptación de ambos libros y ya nunca se volvió a hacer nada. Ahorita van a adaptar muchos libros, van a adaptar este Marfil y Ébano, que también es de Mercedes Ron. No hay manera física en la que yo vea esa película. Ya en mi primer video aquí en YouTube hablé de mi odio y mi rechazo hacia Ébano. Marfil, todo bien, pero el libro de Ébano, si yo pudiera borrar un libro de mi memoria, sería este libro. No, malos recuerdos. Pero sí, van a adaptar ese y también va a tener la adaptación de Dímelo bajito, Dímelo con besos y no sé qué el otro Dímelo. Dímelo en secreto. Esos libros yo nunca los leí, que también son de Mercedes Ron. Y mm, también está la adaptación pendiente, bueno, en puerta de Irresistible Error. Nada más, me acerco a ti, papá Netflix, papá Prime, papá Disney, no, obviamente.
pero quien sea la productora que vaya a producir, también, disclaimer, no es de Wattpad, pero para los que vayan a hacer Netflix de la saga de Twisted, por favor hagan un buen cast. Nada más eso se los pido. ¿Quieres una gomita? Por favor. Creo que después de A través de ventana, e incluso el cast también de culpables, yo ya me desvié de tema. Ya me desvié de tema. Ya estamos hablando de adaptaciones, pero no importa. Estamos hablando de Wattpad de todas maneras. Entonces, las adaptaciones que han salido de libros de Wattpad a través de mi ventana, bueno, a través de mi ventana. Y luego las siguientes dos películas que sacaron de A través de mi ventana, la 2 y la 3 se la sacaron. ¿De dónde? No sé, pero bueno. La tercera no está tan mala. La tercera, no sé si es porque ya iba con las expectativas en el suelo o qué, pero la tercera sí la disfruté. Sí me reí un par de veces y no me dio tanto cringe. Pero las otras dos, la primera, ¿qué te puedo decir? La segunda retomaron mi atención. Yo ya no estaba poniendo la atención. Retomaron mi atención cuando de repente se escucha un trrr de un carro y un aplastón. Ahí retomaron mi atención. En ese momento retomaron mi atención. Y la tercera, la verdad, sí la vi completa, sí le puse atención y sí me reí un par de veces. De culpables, el problema va a estar en el elenco, porque si algo pasa cuando los protagonistas se pelean, es que la película se va al carajo. Es que ya no puedes hacer giras de promoción, ya no puedes hacer entrevistas, porque tus protagonistas están peleados y porque tus protagonistas se quieren agarrar de las greñas y porque tu protagonista, la chica, no puede ver al güey ni en figurita, pero ya grabaron películas y tienen que sacarlas y ahora tienen que forzar la química. Yo ya lo veía venir, porque a mí ya me lo hicieron una vez, pero bueno, entonces, y luego para la de Marfil y Ébano, esta, ay, ¿cómo se llama esta chica que salió de Élite? Ay, Esther Espósito es la que va a ser de Marfil y un güey que va a ser de Ébano, que no me acuerdo quién es ahorita, pero yo no voy a ver esas películas, no hay manera en la que vea esas películas. Y por las siguientes adaptaciones, si me castean mal al güey que va a ser de Alexander Colborn, mi esposo, no la voy a ver. Tiene que tener un nombre que esté bien casteado. Si no tienen un buen cast, no la voy a ver. No me importa. De Perfectos Mentirosos, yo no creo que lleguen a hacer nada. Boulevard, pues a lo mejor en algún punto de la historia hacen algo, pero no la vería porque no leí un libro y no es una historia que me llame la atención, entonces posiblemente nunca la lea, nunca la lea ni la vea. Y Twisted, yo sé que no es de Wattpad, pero ahí sí te juro que tienen mi estabilidad emocional en sus manos, por favor, casten bien al elenco. Es lo único que les pido. Hagan bien el cast. Bueno, igual si ustedes tienen su top 5 no se olviden de comentarlo allá abajo en los comentarios, porque creo que Wattpad fue una muy buena época, la verdad. Lo recuerdo con muy buenas, tengo muy buenos recuerdos de Wattpad, desde mi época de fanfics hasta mi época de libros. Simplemente tengo muy buenos recuerdos de la plataforma. Dejen sus top 5 en los comentarios. Igual no se olviden de seguirme en TikTok y en Instagram. Ve a seguirme. Corre. Ve. Te doy chance. Te doy una gomita. Y ya. Gracias por ver este video. Espero que te lo hayas pasado muy bonito. Espero que te haya servido como podcast. Como puedes ver, nos desviamos un poquito del tema, pero seguimos hablando de libros y de Wattpad. Entonces, ¡mua!